Esto es otra historia. Hoy en Esto es otra historia os hablaremos de la primera manifestación documentada de aristócratas cabreadas, la rebelión de las mantillas. En la ruta de hoy nos preguntaremos qué hay de cierto en los rumores que circulaban sobre la fama de gafe de Amadeo de Saboya y su boda maldita. Y en la desconocida fuente de Apolo descubriremos que ni siquiera los dioses del Olimpo están libres de sufrir descalabros amorosos. En el Hotel Palace conoceremos los detalles más sorprendentes de la vida en Madrid de Mata Hari, la espía más famosa de la historia. Y en el Hotel Ritz os presentaremos a otra espía que vino a Madrid para cambiar el curso de la Primera Guerra Mundial. En el Jardín Botánico conoceremos a Cabanilles, el mejor botánico de la Ilustración, que además tuvo una doble vida como contrabandista de cultura. Soy Carmen Sánchez Risco. Soy David Botello y esto es otra historia. Hoy en Esto es otra historia pedaleamos por el Paseo del Prado, el jardín histórico urbano más antiguo de Madrid. Se llama así por el Prado de los Jerónimos, que era el terrenito que había alrededor del monasterio de San Jerónimo el Real, que quedaba a las afueras de Madrid. Aquí al ladito había otros dos prados, el de Atocha, que estaba exactamente más o menos donde queda la estación, Y el Prado de los Recoletos Agustinos, que metro arriba, metro abajo, coincidía con el Paseo de Recoletos. Si os venís a dar una vueltecita por aquí, os encontraréis con el Real Jardín Botánico y con las tres fuentes más famosas de Madrid, Neptuno, Apolo y las Cibeles. También podréis visitar la Milla de Oro del Arte, con el Museo del Prado, el Thyssen, el Reina Sofía y el Cosmo Caixa. ¿Y qué queréis que os digamos? Ya desde antiguo se decía que este paseo es cosa muy de ver y de mucha recreación. Os invitamos a compartir con nosotros este gran deleite y gusto de la frescura, sin daño, ni perjuicio, ni deshonestidades. Empieza... Esto es otra historia. Soy Irene de Madrid School y esto es otra historia. Exactamente, más o menos por aquí, tuvo lugar la que probablemente sea la primera manifestación de aristócratas, la rebelión de las mantillas. Fue una manifestación pacífica organizada por las nobles de la villa y corte contra Amadeo de Saboya. Si hubiese un ranking de manifestaciones originales, la de las mantillas ocuparía sin duda el puesto número 1. La nobleza no quería al nuevo rey y sus mujeres decidieron ponerse el mundo por mantilla. Pero antes de conocer la rebelión de las mantillas, vamos a hablaros de Amadeo de Saboya. Amadeo de Saboya era un rey muy extraño, porque había sido elegido rey por votación en las Cortes. Y claro, un rey elegido democráticamente es un rey tan raro, que la gente empezó a decir que era un rey postizo. Y a lo tonto, Amadeo de Saboya se encontró con el rechazo de la nobleza, que conspiraban para volver a sentar a los Borbones en el trono. Se encontró con el rechazo de los republicanos, que conspiraban para proclamar la Primera República. Se encontró con el rechazo de la Iglesia, que había excomulgado a la Casa de Saboya por unificar Italia y cargarse los estados pontificios. Y se encontró con el rechazo de los carlistas, que volvieron a echarse al monte por las bravas y le montaron la Tercera Guerra Carlista. Se encontró con el rechazo del pueblo, que le llamaba Macarroni I y le sacaba rimas con su apellido. Y en este ambiente de rechazo general empezó a correr un burdo rumor por la corte. Amadeo de Saboya es gafe. En Esto es otra historia,
Hemos rastreado los motivos que impulsaron a los nobles de la corte a ir diciendo por ahí que Amadeo de Saboya era gafe. Y los hechos son escalofriantes. Hola, me llamo Mercedes, soy de Madrid, soy funcionaria también del Ayuntamiento y todas las mañanas paseo por este magnífico Paseo del Prado. Y también quiero invitaros a que vosotros lo conozcáis porque Madrid es otra historia. Pascual Madoz era uno de los políticos más respetables del momento. Formaba parte de la comisión que había ido a Italia a buscar a Amadeo de Saboya. Bueno, pues yendo para allá, le dio un chungo en el barco que se quedó totalmente muerto matado. La cosa empezaba malamente. Lagarto. Nada más desembarcar en España, ¡zas!, se enteran de que unos malotes le habían dado matarile a Prim, que era el que más había insistido para que Amadeo de Saboya fuera rey. Uy, qué chungo, pero vamos, que si los rumores son ciertos, la cosa del cenizo venía de muy atrás, porque su boda fue chunga. Si los rumores son ciertos, la boda de Amadeo de Saboya y María Victoria del Pozo fue una de las más mortíferas de la historia. Un par de días antes de la boda, una de las costureras apareció ahorcada en su taller, agarrada al traje de María Victoria. ¡Uy, qué chungo! El día de la boda, el portero de la casa de Victoria se puso tan nervioso que no era capaz de abrir la puerta para que saliese el cortejo nupcial. La cosa se puso tan chunga que el portero, por miedo a que le echaran la bronca, cortó por lo sano, concretamente a la altura de las muñecas. Y van dos. De camino al palacio, al coronel de la Guardia Real le dio una insolación, se desmayó y se quedó ahí. Toca put. Y van tres. De camino a la comilona, a uno de los invitados le dio un jamacuco que le dejó catacroker en el sitio. Y van cuatro. Uno de los testigos, amigote de Amadeo, pensó que en vez de gritar "vivan los novios", pues estaría bien volarse la tapa de los sesos. Y lo hizo. Y van cinco. Esperando al tren nupcial que les iba a llevar de luna de miel, al jefe de estación le dio por dejarse arrollar por una locomotora. Y van seis. Mientras arreglaba la cosa del tren, los novios se volvieron a casa. Un conde amigo de la familia les acompañó y... Sí, amigos, el conde se cayó del caballo y la calesa de los novios le pasó por encima. Si se hiciera una película de esta boda, podría titularse 7 funerales, una boda maldita y un reinado gafado. Lagarto. Bueno, ahora que ya sabemos quiénes eran los Saboya y que estaban gafados, vamos a lo que íbamos. La rebelión de las mantillas. Hola, soy Carlos Blanco de Tables, activista ciclista urbano, y por fin han puesto pata de cabra a las bicis. Esto es otra historia. Aristócratas y grandes de España, ahí, a lo loco, dándose a la manifestación contra Amadeo de Saboya. A la cabeza de la rebelión, una princesa rusa de nacimiento, españolísima de corazón, Sofía Trubetskaya. La Trubetskaya era, entre otras cosas, señora del duque de Sexto, secretaria de Cánovas del Castillo y capitana de las Bourbon Lovers. El pasatiempo favorito de los duques de Sexto era hacerle la vida imposible a Amadeo de Saboya y a su señora. Su casoplón, el Palacio de Alcañices, que estaba donde ahora está el Banco de España, era un bullir constante de generales, Políticos, conspiraciones, diplomáticos, señoras fetorros y tertulias borbónicas como esta. Chicas, hay que hacer algo para que se vaya Amadeo de Saboya. ¿Qué os parece si...? Me parece un ideón, Sofi. Si es que siempre tienes unas ideas tan brillantes, ¿nos hacemos un selfiolio? En aquel tiempo, al caer la tarde, la crème de la sociedad se venía por aquí, por el Paseo del Prado, a darse una vueltecita en coche. Pues bien, la duquesa de Sexto, o sea, Sofía la rusa, se puso en plan creativo y decidió que todas harían el paseo, tocadas con peineta y mantilla, vamos, a la española. Sofía, la rusa, pensaba que Amadeo captaría el mensaje. Las aristócratas no querían un rey extranjero. Lo que pasa es que la cosa era tan sutil
que los reyes no se dieron ni cuenta de lo que estaba pasando. Incluso dicen que María Victoria, inocentona, dijo: Mira las que monas van. Mañana me vengo yo también con mantilla. Y cuando parecía que todo estaba atado y bien atado, Sofía, la rusa, no se dio cuenta de que estaba a punto de aparecer su peor pesadilla, la partida de la porra. Hola, soy David Payol y os voy a hablar de la partida de la porra. La pandilla de la porra o la partida de la porra era una banda de matones, de 30 matones exactamente, que además no eran anónimos, se sabía quiénes eran, las autoridades los conocían a todos y cada uno de ellos, que defendían a muerte a Prim. El general Prim era el héroe de la época, el héroe popular, porque había sido de hecho el principal impulsor del derrocamiento de Isabel II y defendían sus políticas a porrazo limpio. Ellos consideraban que España había que cambiarla y que España, si era necesario, se cambiaba a palos. Entonces esta gente se especializó en atacar a moderados, a alfonsinos, a carlistas, a entrar a saco en las redacciones de los periódicos carlistas, a palear a todo el mundo, destrozar aquello. Esta gente estaba dirigida por un personaje muy intenso y muy de la época, fiero seguidor de Prim, a muerte con él, Felipe Ducazcal, que de hecho se batió en duelo en nombre de Prim. Pauli Angulo, un periodista de la época, en un incendiario artículo acusó a Prim de esto y de lo otro, y el que dio la cara por él, y es más, el que se batió en duelo por él fue este hombre, Felipe Ducazcal. En el duelo él solo tenía 25 años, pero bueno, tenía la vehemencia de la edad, esa edad de ser idealista, y salió perdiendo y además con consecuencias fatales, porque su contrincante en el duelo, Pauli Angulo, le disparó y le acertó en la oreja, en el oído. Dio una voltereta y los que estaban allí, los testigos, pensaron que de hecho estaba muerto y se lo llevaron moribundo, pero extrañamente sobrevivió sin la cirugía que hay ahora, no le pudieron extraer la bala se quedó alojada en lo más profundo del oído durante lo que le quedó de vida y vivió 20 años más con la bala ahí dentro, hasta los 46, que fue cuando murió, y precisamente por complicaciones de la bala. Este hombre además era empresario y tenía 2 teatros, uno de ellos aquí detrás, lo que ahora es el ayuntamiento, antiguamente el Palacio de Correos, que era una barraca de madera, era un sitio muy humilde, de hecho eran todavía los jardines del Buen Retiro, pero era un sitio muy agradable en verano para venir con la fresca y asistir a un espectáculo, y de hecho todo lo que estrenaba ahí era un éxito rotundo, venía todo Madrid a verlo. Luego él lo trasladaba, una vez que había triunfado aquí en el Teatro Felipe, en esta barraca de madera, lo trasladaba al Apolo, en la calle Alcalá, que ya era el gran templo del teatro en Madrid. Y Felipe Ducazcal, que era empresario teatral, pues a pesar de serlo, pues la verdad es que no mostraba mucha empatía por los colegas del gremio. No, todo lo contrario, iba a sus teatros a reventarles las obras cuando a él no le gustaba lo que en esas obras se decía. Lo hizo un par de veces, con una obra que se llamaba La Carmañola, y lo hizo con otra obra de teatro que se llamaba Macarroni I, y que era una parodia del Rey Amadeo. Y en ambos casos fueron allí, ocuparon no sé cuántas filas, porque eran 30, enseguida empezaban a tirar verduras y hortalizas al escenario y que conseguían en algunos casos hasta cerrar el teatro. La partida de la porra era también muy anticlerical, fue la razón por la que todos los cristales del Palacio de Alcañices, del Marqués de Alcañices, donde ahora está el Banco de España, los rompieron a pedradas una noche, pues porque el Marqués colgó pues, unos tapices celebrando el nombramiento del nuevo Papa Pío IX. De hecho, esta gente degeneró, porque muchos de ellos eran fanáticos seguidores de Prim, pero también había mucho delincuente, mucho que se sumaba a la tropa por camorra y porque le iba la bronca. Y llegó un momento ya degeneró de tal forma que al final los llamaban la partida del aguardiente, porque ya eran como 30 borrachos o 20 al final, que lo único que salían era pues buscando camorra. Cuando los de la porra se enteraron de que se estaba preparando la revolución de las mantillas, dijeron: ¡esto se va a acabar! Los matones de la partida de la porra querían acabar con la rebelión de las mantillas contra Amadeo de Saboya. Cuando se dieron cuenta de que España no vería con buenos ojos que acabaran a mamporrazos con aquella manifestación de aristócratas cabreadas, dejaron las porras aparcadas por un día. Como no podían echar a las Bourbon Lovers por las malas, pensaron en la manera más ingeniosa de que se fueran por las buenas.
Tiraron de ingenio y se les ocurrió un plan mucho más brillante que los mamporrazos. Contrataron a las profesionales del amor más famosas de Madrid. Las vistieron con una mantilla blanca que estaban pa' verlas. Las montaron en los coches más cutres que encontraron. Y se las trajeron aquí al Paseo del Prado para que se mezclaran bien mezcladas con las chicas de Sofía, la rusa. Las Bourbon Lovers, claro, se escandalizaron. Una cosa es manifestarse en plan monísima y otra cosa que se les relacione con esta clase de mujeres. De esta manera tan sofisticada, la partida de la porra consiguió que las aristócratas cabreadas se fueran disolviendo ellas solitas. Paradójicamente, los matones demostraron que más vale maña que fuerza y así acabaron con la rebelión de las mantillas. Mi nombre es Violeta, soy cantante argentina y esta es otra historia. Mi nombre es Félix, trabajo mucho tiempo aquí en Cibeles y Madrid es otra historia. Este señor tan quietecito, tan divino y tan así como posando en culipatos es Apolo. Apolo era uno de los 12 dioses del Olimpo y el dios más venerado por los griegos después de Zeus. Era el dios griego de la luz, de la sabiduría. De la poesía y la música. Dicen que su lira amansaba las fieras. Por eso se le representa casi siempre con una lira, como aquí. También le vemos con su carcaj. Siempre que veáis a un tipo con lira y con carcaj, ese es Apolo. A sus pies podemos ver la serpiente Pitón, que representa su hazaña más famosa. Pitón vivía en una gruta cerca de Delfos, sembrando el pánico entre la gente de allí. Además, Pitón guardaba el oráculo, atendido por sus pitonisas. Apolo mató a la serpiente Pitón y se quedó con el oráculo y con sus pitonisas. Un buen día, presumiendo de esta hazaña, se burló de Eros, el cupido de los griegos. Y burlarse de Eros siempre tiene sus consecuencias. Un buen día en el Olimpo, Apolo se burló de Eros y Eros se lo tomó muy malamente. Se fue corriendo y cogió 2 flechas. Una de oro que hacía que te enamoraras perdidamente y sin remedio de la primera persona que vieras. Y otra de plomo que hacía que odiaras sin remedio y profundamente a la primera persona que vieras. Eros disparó la flecha de oro contra Apolo y la flecha de plomo contra Dafne, que era una pobre ninfa que pasaba por allí. De esta manera, la pasión de Apolo se enfrentaría siempre al desprecio de Dafne. Y cuanto más la perseguía él, más le rechazaba a ella. Cuando Apolo se puso en plan acoso y derribo, Dafne pidió a los dioses que hicieran algo y se convirtió en un árbol de laurel. Y así fue como el laurel se transformó en el árbol sagrado de Apolo. Desde entonces, las hojas de laurel coronan las cabezas de los héroes. Y oye, de propina, el laurel le da un toque sabrosísimo a la pepitoria. Mira, Willy. Aquí donde lo veis, Apolo era todo un ligón. Nunca se casó ni tuvo pareja estable, pero claro, con ese cuerpecito tampoco le faltaron amantes. Muchas de sus aventuras le salieron bien, pero algunas, como la de Dafne, le salieron fatal. Sinope, por ejemplo, le vaciló, pero bien. Apolo le prometió darle lo que ella más deseara y ella, sin inmutarse, eligió la virginidad. Y ahora en exclusiva para Esto es otra historia, el descalabro amoroso de Apolo con Jacinto. Jacinto era un chulazo, guapísimo, jovencísimo, fortísimo. Todos los ísimos se quedan cortos.
Apolo, que era hipersensible a la belleza más allá de los géneros, le dio un cupidazo con Jacinto y se hicieron amantes. Un buen día, para impresionar a Jacinto, Apolo lanzó un disco al cielo tan fuerte que rompió las nubes y todo. Céfiro, el viento del oeste, estaba también loquito por Jacinto y nada, estaba allá arriba reconcomiéndose de celos. Céfiro cogió el disco, lo lanzó en un arrebato y catacroque. Le partió el cráneo a Jacinto. ¿Es o no es un descalabro amoroso? Lo es. El pobre Apolo se quedó hecho polvo. De la mezcla de la sangre derramada de su churri y de sus lágrimas, nació una flor. El Jacinto. De donde se concluye que ni siquiera los dioses están libres de pasarlo malamente en las cosas del querer. Hola, ¿qué tal? Yo soy Francisco Escobedo, soy el propietario de Doña Delita y esto es otra historia. Esta fuente de Apolo está aquí, entre Cibeles y Neptuno, desde cuando Carlos III. De hecho, hay hasta quien dice que Apolo es una representación de Carlos III desde esta posición central velando por su pueblo. Pero no solo eso, también hay quien lo flipa y dice que la cara de Apolo es la misma cara de Carlos III, pero en plan idealizado. Vamos, nosotros como que no lo vemos, pero la teoría mola todo, así que ahí la dejamos por si alguien quiere venir a establecer las comparaciones. Hola, soy Manuel de Podcastizo y estamos en el Paseo del Prado. Carlos III lo quiso dedicar a reunir en esta zona instituciones científicas como el Real Jardín Botánico, el Museo del Prado, que iba a ser originalmente el Gabinete de Historia Natural, o el Real Observatorio Astronómico, que también se conserva. El Paseo del Prado es otra historia. Este hotel tan pintón, tan rotondero y tan rotundo es el Hotel Palace. A principios del siglo XX era el hotel más grande de Europa y estaba la última. Todas las habitaciones tenían teléfono fijo y cuarto de baño, el no va más del confort. Al Palace venían de toda Europa reyes, aristócratas y ricachones que huían de la Primera Guerra Mundial y venían mujeres de alto standing a la caza de marido. Aquí también venía a incrementar su larga lista de amantes la espía más famosa de la historia, Mata Hari. Ahora os hablamos de Mata Hari, pero antes queremos contaros cómo se vivió en Madrid la Primera Guerra Mundial. Europa vive una edad dorada. El progreso científico prometía un futuro feliz, sin guerras y sin hambrunas. Hasta que un joven serbio asesinó en Sarajevo al heredero del Imperio Austrohúngaro y a su esposa. El crimen dio pie a una reacción en cadena que arrastró a la guerra a las principales potencias industriales, políticas y militares del momento y a sus aliados. A un lado del campo de batalla, las potencias centrales, Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Y al otro lado, los aliados, Francia, Reino Unido y el Imperio Ruso. Durante 4 años, la Primera Guerra Mundial arrasó Europa y dejó en la ruina a los 4 imperios que dominaban el mundo. El conflicto dejó más de 20 millones de muertos en las trincheras y transformó a Europa en una inmensa tumba de barro. Pero, ¿qué papel jugó España durante la Primera Guerra Mundial? Durante la Primera Guerra Mundial en España no estábamos para guerras. 16 años antes, los americanos nos habían dado pal pelo y se habían quedado con los restos del imperio, Cuba y Filipinas. Desde entonces el país estaba completamente arruinado, no pintábamos nada en el mundo y teníamos un ejército totalmente demodé. Eduardo Dato, presidente del gobierno, decidió que aquello ni nos iba ni nos venía. España era neutral. Otra cosa muy distinta es que los españoles fuésemos neutrales. Aquí las dos Españas de siempre se dividieron entre aliadófilos y germanófilos.
teóricos de la libertad, la igualdad y la fraternidad eran aliadófilos, es decir, eran partidarios de Francia. Los conservadores, es decir, la Iglesia, la aristocracia y los militares, que estaban obsesionados con el espíritu prusiano, pues eran germanófilos, es decir, partidarios de Alemania. Al frente de esta España partida en dos estaba Alfonso XIII, que era hijo de una alemana y estaba casado con una inglesa. Vamos, que la guerra la tenía en casa. Claro, no tuvo más remedio que mantenerse neutral, aunque su pasión por los uniformes y sus caprichos militaristas le hacían cojear un pelín del lado germanófilo. Y entre tanto batiburrillo, la guerra se nos fue metiendo en casa. La neutralidad no impidió que España se convirtiera en campo de batalla de los servicios secretos de los dos bandos. Si eras agente secreto y querías estar a la última, tenías que estar en Madrid, porque la ciudad era un nido de espías. Durante la Primera Guerra Mundial, esto estaba petado de espías. Espías austrohúngaros, franceses, ingleses, alemanes. Ellos pululaban por el Palace como Pedro por su casa. Se conocían absolutamente todos. Pero lo curioso, que aunque se conocieran todos, cuando coincidían en los cócteles o en el hall del hotel, hacía como si no se conocieran. O sea, se hacían los locos. Sabían perfectamente quién era esto, pero era como... No sé quién es, ¿sabes? Durante la Primera Guerra Mundial, España era la anfitriona involuntaria de un conflicto que había de esa guerra entre las potencias bélicas, ¿no? Y claro, ellos jugaban aquí en España una especie de guerra sucia, sin disparos, sin frentes abiertos, pero aquí es donde se estaba jugando también absolutamente todo. Durante una guerra, los países que están luchando, claro, necesitan de todo. ¿Y cuál es el mejor lugar para comprar de todo? En los países neutrales, como España. Entonces es aquí precisamente, en nuestro país, en España, donde se hacen grandísimos negocios. Por ejemplo, pues fue escenario de situaciones de chantaje, de atentados, de propaganda de guerra. La guerra secreta que se libraba aquí en España fue tan importante que hay quien dice que los alemanes empezaron a perder la guerra aquí antes que en el frente. Entre otras cosas, y esto sí que es importantísimo, los aliados descifraron en España el código secreto de los alemanes, de los enemigos. Y aquí se escribieron una de las páginas más memorables de la historia del espionaje. De hecho, en el Palace se alojaba la espía más famosa del mundo, Mata Hari. Soy David Aleman, presentador, y esto es Otra Historia. ¿Qué tal? Mata Hari era una bailarina de danzas exóticas que triunfaba en toda Europa. Su talento, su descaro y su falta de escrúpulos le abrieron las alcobas de los hombres más influyentes de toda Europa. Y así, de alcoba en alcoba y tiro porque soy una loba, se convirtió en uno de los primeros mitos eróticos del siglo XX. En su camino hacia el estrellato se cruzó la Primera Guerra Mundial y el amor. A Mata Hari le dio un cupidazo con un joven oficial ruso que a lo tonto, le convenció de que espiara para Francia. Cuenta la leyenda que los franceses le dieron el título de espía después de hacer un cursillo de 15 semanas en una academia de espionaje. A ver, señorita Mata Hari, si los espías enemigos le pillan, ¿usted qué hace? Yo les lanzo un beso. Señorita Mata Hari, es usted el orgullo de esta academia. ¡Hala! Su título de espía cum laude. Suena cachondeo, pero esta era una época en la que cualquiera podía ser espía, hasta los reyes. Y mientras Mata Hari termina su curso de espía, os vamos a contar que en España nuestro espía más torpe fue Alfonso XIII.
Yo es que soy absolutamente fan de Alfonso XIII, porque este señor las lió muy pardas. Resulta que vamos a decir, su sueño era ser mediador de la paz mundial o haber intervenido en la paz mundial y desde luego colocar a España en una posición de potencia mundial importante, ¿no? Entonces, en plena guerra, este hombre tenía una rutina de correveidile que a mí me parecía maravillosa y hablaba todos los días con el de la embajada alemana y en plan, toco, me cuentas, colgaba. Ahora llamo al de Francia y le rajo, toco, y así todo el rato. Entonces, hubo un día que, pues con sus historias, los franceses descubren la clave con la que los alemanes se comunicaban en vía los morses, ¿no? Los lenguajes estos de teléfono sin cables de antes y tal. Y de repente, en una de estas, como descubren la clave de los alemanes y ven una información que dicen, ¿cómo pueden saber estos tíos esto que nosotros solo se lo hemos contado a Alfonsito? Sito, para los amigos, ¿sabes? Ahí. Entonces fue como, ostras, vamos a hacerle una prueba de fuego. Le contaron 4 milongas, absolutamente mentira, y automáticamente en uno de estos telegramas descubren que ya se lo había ido contando a los alemanes. Entonces fue como, ¿dónde vas, Alfonso XIII? Ven acá, para acá, que te hemos pillado. O sea, que podía haber sido una especie de Mata Hari guay con su bigotillo, y yo creo que se quedó una especie de Agustín Pago, es muy cutre. Bien pillado, bien pillado. En fin, amigos, estoy Sara Escudero, yo soy cómica, por eso tengo potestad para hablar de historia. Y de hecho, esto es otra historia. Y mientras Alfonso XIII la liaba parda, Mata Hari deshacía sus maletas en el Hotel Palace. Llegaba a Madrid en misión secreta. Aunque Mata Hari había cumplido ya los 40 cuando llegó a Madrid, su danza sensual seguía volviendo locos a los hombres. Después de una actuación en el Kursaal, Wilhelm Canaris, un pez gordo de los espías alemanes, le invitó a sentarse a su mesa. Y una copa llevó a la otra, Canaris y Mata Hari se hicieron amantes y Mata Hari se hizo agente doble. Un buen día, los alemanes le pillaron jugando a 2 bandas y le tendieron una emboscada. Canaris envió un telegrama a su oficina de Ámsterdam en el que decía que la espía H21 iba a ir a un banco de París a retirar dinero. Los servicios secretos franceses interceptaron el mensaje gracias a la antena que había en lo alto de la Torre Eiffel. Como ya se sabían el código secreto de los alemanes, comprobaron con estupor que H21 no era un quitagrasas, no, era Mata Hari. La detuvieron, la juzgaron sin garantías y la fusilaron. Menos que canta un gallo. Se dice que Mata Hari, antes de morir, rechazó que le vendaran los ojos y lanzó un beso de perdón y despedida a los soldados. Parece que el gesto tuvo su efecto, porque de los 12 soldados que formaban el pelotón, solo aceptaron 4. Así que Mata Hari murió haciendo lo que mejor sabía, hacer lo que le daba la gana con los hombres. Soy muy fan. Hola, soy Paloma García, trabajo en The Westin Palace Madrid. Aquí hay mucha historia y se viven muchas historias. The Westin Palace Madrid es otra historia. Soy Álvaro, de Madrid en la palma de tu mano, y estamos viendo hoy el Madrid de Antonio Palacios, con mi grupo de los martes. ¡Esto es otra historia! Este hotel, el Hotel Ritz, uno de los grandes hoteles de Madrid, se inaugura en 1910 por decisión expresa del rey Alfonso XIII tras el desastre de alojamiento que fue su boda. Lo inaugura él y muy pronto, a los 4 años, empieza la Primera Guerra Mundial y entonces aquí probablemente conviven 2 espías de una importancia excepcional. Una de ellas mundialmente conocida, que es Mata Hari, y otra injustamente desconocida y casi olvidada, que es una francesa, Marthe Richard, que tiene un papel decisivo en la contienda.
mujer, Marthe Richard, nace en Francia en un ambiente de pobreza, en un ambiente de desestructuración. Se convierte en prostituta con 14 años, pero su destino cambia cuando llega a París. Conoce a un gran empresario ligado al mercado, a eso que Zola llamó el vientre de París. Este es un hombre enormemente rico, se casa con ella, le proporciona una vida de lujos y curiosamente le compra un avión porque ella se aficiona a la aviación y es una de las primeras mujeres aviadoras de la historia. Participa en raids y en eso empieza la Primera Guerra Mundial en 1914. Su marido es movilizado en el 16 y muere inmediatamente en el frente. Ella, ante el horror que siente, se ofrece a los servicios secretos franceses, o ellos contactan con esta mujer, no sabemos exactamente, pero la cuestión es que se le encarga una misión en Madrid, que es contactar estrechamente con un hombre extraordinariamente importante en los servicios secretos alemanes, que es el agregado naval en la Embajada de Alemania en Madrid, Hans von Kron. Este personaje, que tiene además mucho que ver también con Mata Hari, admirador de Mata Hari, con todo este mundo, y que da órdenes personales al almirante Canaris, alguien verdaderamente importante, se enamora perdidamente de ella, ella entra en los secretos y permite algunas operaciones militares que fueron decisivas, como el estropear cargamentos de alimentos que iban desde Argentina al ejército alemán. No obstante, los servicios secretos alemanes empiezan a sospechar de su agregado naval porque las cosas están saliendo francamente mal. Este hombre es cesado y el destino de esta mujer queda pendiente de un hilo. Mata Hari terminó fusilada en 1917 a las afueras de París. Pero ¿qué pasó con Marthe Richard? Finalmente, Marthe Richard consigue salir de España y abandonar Madrid sin problemas. Llega a París, la guerra acaba en el 18 con el triunfo de su bando y ella decide publicar su propio libro. El libro es un éxito fulminante y en 1937 se hace una película maravillosa, una película francesa llamada, que recordar, Marthe Richard, Espion pour la France. La película es un verdadero éxito. Además, el éxito del libro y el éxito de la película obligan al primer ministro francés, de quien ella era amante, a concederle la Legión de Honor por la presión de la prensa. Tiene un papel todavía destacado en la Segunda Guerra Mundial, donde ella también intenta hacer algún pequeño papel de espionaje, y finalmente es muy importante su papel en el año 48-49, en la posguerra, defendiendo la situación miserable de las prostitutas en Francia durante la posguerra. Hace una labor que es verdaderamente notable y que tiene un impacto social extraordinario. Soy Miguel Ángel Almodóvar, sociólogo y alguna cosa más, y esto es Otra Historia. Soy Daniel de la Presilla, en Maitre, restaurante El Escondite en la calle Villanueva, y esto es Otra Historia. Este lugar tan esplendoroso en su verdor, tan naturaleza entre el asfalto, tan de aroma floripondio, es el Real Jardín Botánico. Se lo debemos a Carlos III, que se hizo un cortapega del Jardín Botánico que se había montado su hermanastro, Fernando VI, a orillas de Manzanares. Aquí os vamos a hablar del tipo que se empeñó en colocar el Jardín Botánico en lo más alto del ranking europeo. Se llamaba Antonio José Cabanilles, fue el mejor botánico del mundo y de propina llevó una doble vida, de trapicheo y contrabando, que lo vais a flipar. Todo el mundo
piensa que el jardín botánico ha estado siempre aquí, en el Paseo del Prado, pero el primer jardín botánico estuvo en El Pardo, en las huertas de Migas Calientes, y fue Carlos III el que lo trajo aquí en 1774. Yo soy Sergio Moreno, de Madrid a la Nube, y esto es Otra Historia. Este señor tan decimoctávico, tan empelucado y tan apoyado así con la manita y con la flor es Antonio José Cabanilles. Fue uno de los mejores botánicos de todos los tiempos. Director del Jardín Botánico y contrabandista. Pero contrabandista de libros, ideas y cultura. Ojo, cuidado. Cabanilles era teólogo, sacerdote, filósofo y profesor particular de los hijos del duque del Infantado. Cuando los duques se fueron a vivir a París, Cabanilles se fue con ellos. Era el París de la Ilustración, del siglo de las luces, de la enciclopedia. Y allí, sin comerlo ni beberlo, Cabanilles tuvo un cupidazo. Con este señor, que es Linneo, y con la botánica, que no era una señora, es una ciencia. En París leía, escribía, investigaba, dibujaba plantitas a todas horas. ¡A topi! En París le pilló la Revolución Francesa, así que Cabanilles se vino pa' España y el panorama que se encontró aquí fue demoledor. Cuando estalló la Revolución Francesa, Carlos IV acababa de subir al trono de España. Menudo marrón. Floridablanca, el jefe de gobierno, ordenó cerrar las fronteras con Francia para protegernos del virus revolucionario. De golpe y porrazo, los ilustrados y los afrancesados se convirtieron en sospechosos de lo peor. Para evitar jaleos con la corte, se invitó a los ilustrados a irse de viaje de estudios por España. Era como una especie de destierro, pero así, de buen rollito. No está muy claro si aquello era una apuesta por la ciencia o que Carlos IV se quería quitar de encima a los afrancesados. Sea como sea, Cabanilles se tomó su trabajo muy pero que muy en serio. Desde este momento y hasta el final de sus días describió con todo lujo de detalles más de 2000 especies, muchas de las cuales las había descubierto él o sus colaboradores. Su fama traspasó fronteras, sus obras se tradujeron a los principales idiomas y todavía hoy se le sigue citando en las publicaciones especializadas. Es probable que Cabanilles haya sido uno de los mejores botánicos de todos los tiempos. Pero no solo eso. Además de botánico, Cabanilles era contrabandista. Cuando Cabanilles volvió pa' España después de la Revolución Francesa, se quedó topicueto con el atraso que había en general. Además, también lo flipó cuando supo que los libros que él había estudiado en Francia, en España estaban prohibidos. Cabanilles tomó cartas en el asunto, concretamente unas cartas que le empezó a enviar a un amigote librero francés de París. Juntos se montaron un negociete clandestino de contrabando de libros prohibidos. Los libros entraban en España a nombre de Floridablanca, que por lo que se ve y a pesar de su fama de carca, estaba en el ajo. Así consiguieron burlar a la Inquisición y meter en España más de 700 libros. Una vez aquí, Cabanilles lo repartía entre los intelectuales y algunos nobles inquietos, como el duque de Alba. ¿Os imagináis a este tipo de aquí en plan: oye, Carmen, barato, barato, Carmen, ilustrada, ilustrísima, traigo libros baratos importados directamente de la Revolución Francesa? Anda, tío, esconde eso que como nos pillen verás, ¿eh? Y así, a lo tonto, se fueron colando en España las ideas de la Revolución Francesa. Que tampoco es que la cosa patria cambiase mucho con el trapicheo de libracos de Cabanilles, pero bueno, el tío por lo menos lo intentó. Así podemos decir que Cabanilles es el eslabón perdido y clandestino entre la Ilustración española y la francesa. Y esto no da para más.
Os esperamos en la próxima ruta de Esto es otra historia, Aquí, en en Telemadrid. Telemadrid.